Muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguen puntualmente los días viernes en una emisión más de su programa Pregúntale a tu abogado. Estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana al diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado a esta sexta legislatura en la Asamblea Legislativa. Les quiero dar la bienvenida a todos los amigos y compañeros que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Twitter, a través del Facebook, en la página que hemos diseñado, que el diputado ha diseñado como su canal de televisión, tudiputado.tv. El día de hoy, como es costumbre ya en este programa, tenemos un invitado de primer nivel quien nos ayudará en el tema del día de hoy, en los tópicos que habremos de tocar, sobre todo para conocimiento de todos ustedes y para que los guardemos en la memoria y queden como reflexiones grabadas, iba a decir escritas, pero quedan en esta ocasión grabadas para todos ustedes. Mario, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Como cada fin de semana, a excepción de este viernes que acaba de pasar, pues la celebración del Día de Muertos, no tuvimos programa, pero pues como tú ya lo dijiste, vamos a tener esta noche un programa muy interesante y pues bueno, más que quedarse en la memoria, yo les comento a todos los cibernautas que nos ven, a los abogados, a los asesores, secretarios técnicos, alumnos y público en general, que todos los temas que nosotros abordamos cada viernes en este programa de Pregúntale a tu abogado es no nada más para que tengan un conocimiento de lo que de lo que se plantea, de lo que abordamos cada viernes, sino aplicarlo a las actividades jurídicas, a las actividades que tenemos nosotros los abogados en nuestros diferentes medios, en los diferentes trabajos en los que nosotros nos desenvolvemos. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos como invitado al maestro Laurens Flores. Maestro, gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Siéntase como en su casa. Gracias, amables. Gracias por aceptar la invitación del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es el titular de este programa de Pregúntale a tu abogado. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que se refiere al análisis deóntico del control de convencionalidad. Suena un tanto complicado, un tanto complejo, pero por eso tenemos al especialista que hoy nos acompaña. En unos momentos más nos suena incluso filosófico, es deóntico, deontológico, ¿no? Pues deóntico Ontología. y deontológico tienen algo en común, el deón, Así que es deber, deber, nada más que lo deontológico más dirigido al estudio de los deberes. Y esto de deóntico tiene que ver más con las relaciones lógicas entre las normas. Sí, de hecho, Muy bien, estábamos comentando que, bueno, esta es una corriente aristotélica, de ahí deviene esta corriente, y que, bueno, pues es toda una escuela. Pues sabemos que Aristóteles fue discípulo de Platón, ahí en la academia, y pues bueno, si nos puedes entrar en el tema. Claro. ¿A qué se refiere? Con mucho gusto. Fíjate que sí, lo que tú mencionas es muy importante. El padre de la lógica es Aristóteles. Y una de las lógicas establecidas o sistematizadas por este gran filósofo, Aristóteles, es la lógica modal, desarrollada con mayor profundidad en el siglo pasado. Bien, hoy un autor muy importante en lógica deóntica, que es el profesor von Wrigg, un profesor que se dedicó a la sistematización de la lógica deóntica. ¿Qué significa una lógica deóntica? Una lógica de las normas. ¿Y cuál es mi propuesta en pocas palabras, que ahorita, si me lo permiten, ahondaremos con mayor detalle? Adelante. En muy pocas palabras es, artículo primero y 133 de la Constitución. El 133 de la Constitución nos señala que precisamente la Constitución, las leyes emanadas del Congreso de la Unión y los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano son la ley suprema de la Unión. Y además dice en su parte segunda, los jueces de los estados se arreglarán a esta Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones y leyes de los estados. Precisamente esa es mi propuesta. Esta frase, disposiciones en contrario, yo propongo que debe de pasar por un tamiz lógico. Me explico.
El cuadro de oposición aristotélico, que posteriormente fue transformado en el cuadro de oposición deóntico, establece relaciones de contradicción, contrariedad y subcontrariedad entre las normas. Es decir, esta frase del artículo 133 de la Constitución, disposiciones en contrario, debe tener un reflejo evidente en el cuadro de oposición deóntica. ¿Cómo puede un juez explicar que hay dos disposiciones en contrario si no lo ve que se aplican reflejado? a una misma problemática. Que se aplica a una misma problemática si no lo tiene un trasfondo deóntico. Me pongo un ejemplo, el caso de la usura. El caso de la usura en términos regionales es, podríamos decir, permitido desde el punto de vista mercantil. El famoso principio pacta sunt servanda. Pactado entre las partes es ley. Lo que parten las partes. Entonces las partes están en libertad de pactar precisamente el interés que ellos consideren. Y eso es la ley entre estas partes, eso es un pacto entre ellos. Bien, entonces, deónticamente la usura en un carácter doméstico local está permitido. En un carácter internacional, específicamente la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo prohíbe. Lo prohíbe, así es. Entonces, ahí está el cuadro de oposición deóntico, permitido, prohibido. Ahí está la oposición clara, la contradicción clara. Entonces el juez claramente podrá advertir en un asunto que cuando exista usura en un asunto local, él estará en disposición, él estará en aptitud de decir, aquí hay unas disposiciones en contrario. ¿Y cómo sé yo, juzgador, que estas disposiciones están en contrario? Porque tiene el sustento, el basamento lógico que así lo dice. Y no solamente el basamento lógico formal o el basamento lógico de una corrección de pensamiento, sino además de eso, un basamento lógico deóntico, que ya es un, digamos, segundo nivel o un nivel ya más abstracto de comprensión de las disposiciones en contrario. Y entonces ya en un segundo término, creo yo, entonces ahora sí el juzgador podrá recurrir al primero constitucional y decir lo que más beneficie a la persona. Bueno, esto rompe definitivamente a lo que tradicionalmente los jueces venían dictando en sus sentencias. ¿Por qué? Recordemos que los jueces deben de dictar o dictaban sus resoluciones, sus sentencias, conforme a derecho. Entonces, si dictaban las leyes conforme a derecho, decía, bueno, yo me baso en lo que dice literalmente la ley. La ley establece esto. Entonces, ahorita me viene a colación el tema que es análisis deóntico del control de convencionalidad. Tú bien lo comentaste, es el artículo 1 constitucional, párrafo 1 y párrafo 2, junto con el 133. Se obliga a todas las autoridades. Obliga a todos, pero los jueces, como te está diciendo el maestro, al momento de dictar su resolución va a estar a lo que más beneficie a principio pro persona. A la persona, principio pro persona, pro homine. Entonces ahí se rompe esta regla que se venía utilizando por parte de los jueces, porque entonces ya no estamos en un ya no estarían actuando conforme a derecho. Entonces estamos en un nuevo paradigma jurídico. Creo que sí, yo creo que sí. Evidentemente, a partir de las reformas constitucionales de junio de 2010, evidentemente hubo un nuevo paradigma. Evidentemente los derechos humanos entraron en una mayor disposición, una mayor actitud, no solamente de reconocimiento, sino también de actividad jurisdiccional. Pero hemos estado observando, Mario, a ti te consta, pues tú eres parte de ese enlace, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, que se creó este mecanismo de seguimiento para el programa de derechos humanos en el DF. ¿Qué es esto? Adecuar todas las normas, todas las legislaciones de la ciudad, precisamente esta nueva realidad, este nuevo paradigma, esta nueva corriente de carácter naturalista. Naturalista, exactamente, porque estamos viviendo un binomio. Ahí aplica el término ontológico. Sí. Quisiera poner un ejemplo, otro ejemplo, que ahorita en este momento creo que quedaría muy a colación. El matrimonio entre personas del mismo sexo, en el caso del Distrito Federal, podríamos decir que deónticamente es permitido. No le veo otra posición. Son las leyes de convivencias. Es decir, están a las leyes del Distrito Federal adecuándose a estos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Pero no es la realidad en nuestro país.
Entonces, no solamente el juez, sino también la autoridad, creo que tiene que hacer un esfuerzo de carácter deóntico, puesto que para ellos, no aquí en el Distrito Federal, para ellos ante esta realidad, ¿qué pudiéramos decir? ¿Permitido? Pues claro que no. ¿Prohibido? Pues tampoco. ¿Obligatorio? Pues evidentemente no. Tal parece que deónticamente hablando es permitido, Permitido. ¿no? Permitido no. Entonces, ese permitido no parece también entrar en contraposición, en oposición, con el carácter de protección de los derechos internacionales, de los derechos humanos en materia internacionales, derechos fundamentales, según nuestro artículo 1 constitucional. Bien, pues ese permitido no, y ese permitido de carácter internacional refleja nuevamente el aspecto deóntico que quiero mencionar, esa oposición deóntica. Entonces, como ustedes bien lo marcan, hay un nuevo paradigma, justnaturalista o justpositivista o positivista incluyente, como algunos se han dicho que ok, está bien, no es que el sistema jurídico se haya justnaturalizado, sino que sigue siendo justpositivista, solamente que ahora es un justpositivismo incluyente. Pero no solamente en los ámbitos jurisdiccionales, sino también en el ámbito, como lo refiere el primero constitucional, de todas las autoridades, pero marcadamente en el ámbito jurisdiccional. Maestro, me llama la atención, el día de ayer iba conduciendo mi vehículo y escuché un anuncio en la radio, en donde la Suprema Corte ya abrió una nueva liga de consulta de tesis jurisprudenciales, pero de las cortes internacionales, precisamente para definir este tipo de contradicciones con normas de la Constitución. Ayer estaban dando esa explicación y ya dieron la liga, está en internet para que la chequen. Ya puedes tú checar si efectivamente hay alguna disposición que es contraria a algún tratado internacional de los que México forma parte. Ayer me llamó mucho la atención esa situación. ¿Será que la Suprema Corte está reaccionando a lo que tú nos estás comentando aquí? Pues esperemos que sí, porque tradicionalmente la Corte y los jueces, los operadores jurídicos en general, entendían por contradicción, por antinomia, por antinomias normativas o por contradicciones incluso entre principios, antes de entrar a la ponderación, lo que ellos venían entendiendo es, bueno, dos normas, dos principios son oponibles, son antinómicos, cuando uno permite y el otro prohíbe. Ahí pareciera que terminaba el análisis de antinomia. Cuando sobre la misma conducta una norma te permite y la otra norma te prohíbe, se decía que había una antinomia. Creo que el tema es más amplio, el tema es mucho más amplio. La antinomia no se agota en una permisión y en una prohibición. Juegan otros factores, como lo acabo de comentar, el permitido no, el obligatorio, evidentemente también el prohibido y el permitido. Y hay relaciones deónticas de oposición, de contradicción, de subalternación entre estos operadores deónticos, de tal manera que eso tendrá un reflejo en las decisiones de todos los jueces. Fíjate que en esta silla, perdón que te interrumpa, Mario, le consta, tuvimos a un proyectista de sentencia de materia familiar y nos tocaba este tema también. Sí, nos comentaba que ahora él, al momento de proyectar las sentencias que, bueno, pues que a la postre el juez emite, tiene que estar ya consultando textos de carácter internacional, tratados internacionales y motivarlas, fundarlas en esos principios. ¿Cuándo hemos sido litigantes? Mario, tú has sido litigante, un servidor ha sido litigante. ¿Cuánto te habías encontrado tú en una sentencia, bueno, que te citaban, salvo en materia familiar, no, que te citaban algunos derechos de los niños, alguna cosa así? Sí, el interés superior del menor. El menor, pero ya ahora en materia civil o en materia penal, que te encuentres alguna disposición de carácter internacional, bueno, pues es algo novedoso. Inclusive se quedó pendiente una pregunta, y bueno, si me permites formulártela, es en el sentido de que, si bien es cierto que hay una convención americana, también es cierto que está la Comunidad Europea. Entonces, la pregunta es, ¿también el Estado mexicano está obligado a acatar las resoluciones de la Comunidad Europea? Pues mira, si somos muy justnaturalistas, diríamos que sí. Sí. Incluyentes, ¿no? Positivistas incluyentes. Pues meta extra incluyentes, ¿no? Meta excluyente, pero muy justnaturalista, sí, muy positivista.
pues diríamos que no, ¿No? porque no aceptamos jurisdicción de la Corte ni de la Comisión Europea en materia de derechos humanos. Aceptamos jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que la Corte Mexicana, en el expediente Varios, con motivo del caso Rosendo Radilla, estableció que donde México es parte es obligatoria la jurisprudencia. En todos aquellos casos en los que México es parte, pues su jurisprudencia es obligatoria, y en los que México no es parte, es un criterio orientador. Situación que cambió con las últimas sentencias de la Corte, de la Suprema Corte, donde dijo que no, que donde México sea independientemente de que México sea parte o no sea parte, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es de carácter obligatorio. Pero habla de la ratificación, ¿no? Claro. Bien, si no está ratificado por el Estado mexicano, digo, tampoco... Sí, pero fíjate que tomamos también, retomamos de otros programas, de los invitados que hemos tenido aquí, que dicen, lo que pasa es que los derechos humanos Lo que sucede. son universales. Entonces, si los derechos humanos son de carácter universal, entonces se aplica a todas las jurisdicciones a nivel internacional. Entonces, Global. sí podría el Estado mexicano, aunque no haya suscrito y ratificado este tipo de tratados internacionales y las convenciones, sí podría aplicarlas. Por eso la pregunta de si podría acatar esas resoluciones europeas. Bueno, siempre y cuando no sean contrarios a los principios, ¿no? Siempre y cuando, primero, no están contrarios a la Constitución, a los principios, a otros tratados internacionales. Recordemos que ya en el bloque de constitucionalidad también puede haber contradicciones, puede haber contradicción, incluso la Constitución con un tratado, y entonces ahí, al estar al mismo grado, al mismo nivel, el tratado internacional en materia de derechos humanos con la Constitución, bueno, una de las tesis es que está arriba, la otra tesis es que están abajo, están al mismo nivel, pero bueno. El artículo primero establece que están al mismo nivel, nivel. y el 133, con la aplicación del principio de Hans Kelsen, pues Está arribita, ¿no? está la Constitución, y en la parte de abajo están los tratados internacionales. ¿Habría que hacer alguna modificación constitucional al 133? Pues posiblemente sí siento que sí hacer una modificación ahí para que esté acorde. La resolución de la Corte dijo que cuando haya contradicciones entre el bloque de constitucionalidad, la Constitución debe de marcar los límites. Pero entonces la pregunta es, si hay contradicciones dentro del bloque de constitucionalidad, pensemos la Constitución con un tratado, bueno, se debe de preferir a la Constitución cuando ésta marque los límites. Y entonces, ¿dónde queda el principio pro homine? Si el principio pro homine nos señalara en un caso hipotético preferir al tratado internacional y la Constitución marcará límites que no están acorde al principio pro homine, eso nos generaría un verdadero problema. ¿Esto podemos aplicarlo en materia electoral? Pues no tendría claro algún caso concreto, pero estos principios que yo estoy mencionando, el pro homine, el preferir al carácter deóntico, evidentemente que sí. No tengo claro algún caso concreto en el cual yo pudiera pensar una contradicción clara dentro del bloque de constitucionalidad, pero en términos generales, en términos abstractos, estos conceptos que estoy manejando, yo creo que son muy bien aplicables. Pero digamos, ¿el derecho a voto o el derecho a ser votado es un derecho humano? Claro, la pregunta. Miren, para eso vamos a hacer un pequeño corte. Tenemos también como invitados al doctor Marco Antonio Alvera, que posiblemente él nos podría responder esta duda. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con ustedes. Bueno, queridos amigos, en lo que llega el doctor Alvera, pensamos que había llegado, nos quedamos en que sí, de manera general, sí podría aplicarse en todas las materias, puesto que la Constitución es el que marca todos estos principios, y en materia electoral pues no está exento de su aplicación. Pues que recordemos que la Constitución pues es la norma suprema, es la norma fundamental, de ahí demanan todos aquellos principios, aquellas leyes secundarias, federales, locales, que deben de acatarlas los demás estados. En el artículo 29 están contenidos de manera enunciativa más no limitativa. Sí, entonces, en el artículo 29, párrafo segundo, establece algunos de los derechos humanos. Y otros están en otros artículos. En otros artículos, de manera... Ahí están.
Por ejemplo, acabamos de tener un foro relativo a 123, a la Ley Federal del Trabajo, derecho humano. que no está establecido, pero es un derecho humano, el trabajo digno y decente. Ujú. Un caso práctico, Diego, me faltó mencionar que el maestro Lawrence es el coordinador de especialidades de la división de posgrado de la Facultad de Derecho, y pues bueno, este tipo de temas que se dan en especialidad, ¿cómo lo podemos aplicar a los casos concretos? Me estoy refiriendo a los abogados postulantes, que son los que llevamos los asuntos ya, un caso concreto, y cómo va a resolver el juez este tipo de temas. Claro, eso que mencionas es muy importante. De hecho, creo que es uno de los grandes temas de gran trascendencia, de gran preocupación, porque mucho se ha hablado del control de convencionalidad, mucho se ha hablado sobre el tema, pero se ha hecho mucho énfasis en el carácter jurisdiccional del tema, es decir, los jueces ante el control de convencionalidad. Pero ¿qué estamos haciendo en la academia? ¿Qué estamos haciendo en las universidades? Y específicamente, bueno, dentro de mi área de responsabilidad, ¿qué estamos haciendo en general en la División de Estudios de Posgrado y en la Coordinación de Especialidades sobre estos temas para difundirlos entre nuestra comunidad estudiantil y docente? Bueno, ahí sí veo con cierta preocupación o con gran preocupación que se habla poco del tema como forma de argumentación, de razonamiento, como forma de exponer argumentos entre el foro, entre la comunidad, entre los estudiantes, entre el intercambio de ideas. Veo poca reflexión sobre el tema. Y no es un tema baladí, no es un tema menor, puesto que muchos de nuestros estudiantes, mucho dentro de nuestra comunidad estudiantil, pues son litigantes o serán futuros litigantes. No recae solamente en el juzgador el hacer el control de convencionalidad, puesto que él también tendrá mucho más que argumentar si el abogado le lleva argumentos construidos sobre el tema. Yo me hago una pregunta, por ejemplo, ya está derogado en el Distrito Federal el artículo 270 bis del Código de Procedimientos Penales, que establecía la figura jurídica del arraigo, ya está derogado, al igual que la ley contra la delincuencia organizada para el Distrito Federal, y pues bueno, ya no la tenemos, entre comillas, ya se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el 13 de septiembre de este año, pero ¿qué pasaría con el arraigo constitucional? Otra pregunta sería, ¿qué es lo que pasa con esta nueva figura que tenemos con la detención por control judicial, que es una de las figuras que establece el Código de Procedimientos Penales, el nuevo código para el Distrito Federal? ¿El Ministerio Público sabrá de estos temas? Híjole. ¿Los sabría aplicar? Porque bueno, tú lo dijiste, Jorge, no nada más es para la autoridad judicial, claro, sino también para el Ministerio Público. Pero me gustaría ver a un joven litigante o a un viejo litigante argumentando un control de convencionalidad con un ministerio público. Nos hemos topado nosotros que el Ministerio Público, si bien es cierto, es una de las autoridades más amplias en el sistema jurídico, que tiene que ver con muchas funciones, tiene diferentes brazos, digámoslo así, diferentes cabezas, pero si bien es cierto, son los que más te violan garantías, te violan derechos. Son los primeros. Son los primeros, son los que tienen contacto con el ciudadano, con el de a pie, con el abogado, con el defensor, y desde el momento en que llegas, te están guardando información, ya no te permiten hablar con tu cliente, ya no te permiten ni siquiera consultar el expediente hasta que no declare, no te permiten hablar con él. ¿Cómo le explicas a un servidor público que el control de convencionalidad, que está obligado a acatar el control de convencionalidad? Bueno, a lo mejor ya no tan lejos, lo que dice el artículo primero constitucional, sí, claro, el principio promine, le dices, oiga, ¿sabe qué? Está detenido, déjeme platicar con mi cliente para ver de qué se le está acusando, ¿no? Claro. ¿Cómo abordamos ese tema? Porque lo vemos, si no todos los días, pues es muy cotidiano ir a una agencia del Ministerio Público y está detenido nuestro cliente. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, te puedes quejar, puedes hablar el teléfono rojo, el teléfono rojo que está ahí en las agencias del Ministerio Público, y parece que nos va peor, pero sin duda los litigantes, los nuevos litigantes,
también somos nosotros, vamos a transformarnos en nuevos litigantes, tenemos que hacer valer. Es desde nuestras trincheras en donde tenemos nosotros que hacer valer lo que dice el artículo 1 constitucional. Es un proceso larguísimo. Para finalizar, maestro, sobre el tema, ¿cuál sería tu conclusión? Debemos de impulsar evidentemente la garantía, el respeto, el reconocimiento de la difusión de los derechos humanos, y no solo de los derechos humanos, que como bien apuntabas, deben ser indicativos, puesto que son humanos, derechos humanos son globales, de los derechos fundamentales marcadamente, todos en conjunto, y mi propuesta es también de la mano un análisis lógico. Pues queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo, quedan muchas preguntas, hoy me la pasé en tanto preguntón. Antes de concluir, Mario, me gustaría comentarte que el día de ayer, un diputado, no voy a decir nombres, subió una iniciativa o presentó una iniciativa en la asamblea de aquí de la ciudad, pidiendo, digo, no podemos ir más allá de una cuestión de una política de género, es a lo que me refiero, pidiendo que a las madres solteras que estén embarazadas les corresponda pensión alimenticia, que puedan ellas ya demandar una pensión alimenticia para el producto de la concepción que ya está gestándose en su vientre. Bueno, ¿qué comentario te merece de entrada? Pues de entrada te diría que sin comentarios. Bueno, sería materia de un programa. Bueno, a lo mejor el diputado que lo presentó, se le vino a la mente el momento de hacer esta iniciativa, la figura del nacituros, ¿no? Sí, entonces claro. A lo mejor de ahí está retomando este tema. Pero pasaríamos por alto todo el derecho de afiliación de familia. Nos dice, se refutarán hijos nacidos dentro del matrimonio, aquellos que nacen dentro de los 120 días. Bueno, pero es cuando nazca. Claro. Es cuando nazca, claro. no antes, porque no sabemos, primero si es viable. Sí, si nace vivo y viable. Si nace vivo y viable. Entonces, ¿cómo vas a solicitar una pensión alimenticia? Pues si todavía el producto de la concepción, pues no necesito. No, ¿y quién cargaría con el Estado cargaría con la prueba de la demandante, una prueba de ADN para si el padre? Digo, imagínate que eres una figura pública y de repente te salen 5 mujeres que están embarazadas y te dicen, es que el señor me debe pensión porque estoy embarazada. En lo que te defiendes, en lo que el Estado o tú compruebas que no es tu hijo, mientras tanto el quemón ya... Bueno, de por sí, el hecho de que el juez en las medidas provisionales gira oficio al centro de trabajo del doctor alimentista sin que se le haya notificado la demanda previamente, ya es una violación es de una derechos, violación claro. a sus derechos humanos, porque De audiencia. todavía Garantía de audiencia. no estoy enterado sobre qué y qué tal si no es cierto. Entonces lo que tú estás comentando, que propuso el diputado, que no sabemos, bueno, no sabemos, no puede decir el nombre exactamente bien, de otro partido. pues entonces pues sí es un tanto avanzado. Como verás, maestro, surgen temas, el laboratorio jurídico es interesante. Para mí, en este momento me viene a la mente, si alguien ofreciera la pericial, qué desgaste para la misma mamá y para el producto. Claro, digo, ¿y quién va a cargar con esa pericial? ¿El Estado o el de la madre? Porque la que pide alimentos está necesitada. Me dice, bueno, el padre, bueno, al que le llega la demanda, va a decir, bueno, pues no es mi hijo, que me haga un examen de ADN. Y ella... Es que no se ha dado cuenta de la realidad social que pasa en tribunales, en la Defensoría de Oficio, que está en los juzgados de Avenida Juárez, del DIF. ¿Pero qué te parece si abrimos este debate en otro programa? Me Estaría parece interesante. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues maestro, te agradezco. Hombre, gracias. Soy yo. Muchísimas gracias. Nos Muchas vemos gracias. el próximo viernes, compañeros, amigos, amigas, en otra emisión de Pregúntale a tu abogado. Jorge. Pues, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Ya lo sabe, tiene alguna duda, alguna pregunta, pregúntele a su abogado. Buenas noches.